a sentirnos como cada año, como que a lo mejor es la única semana más santa de la semana, ¿verdad? O del año más bien quiero decir, sino quiero que usted entienda por qué estamos aquí. Bueno, muy bien, Mateo capítulo 21 vamos a leer. ¿Qué escribe Mateo en esta enseñanza? ¿Qué es lo que refleja? Si en cabina nos pueden apoyar abriendo la ventana, por favor, para que nos entre más aire. Y pueden prender también los ventiladores, con gusto háganlo, por favor, para que se sienta contento. Al fin y al cabo que para eso son, para que no se sienta caluroso y usted esté contento aprendiendo de la palabra del Señor. Mire, vamos a leer detenidamente una de las cosas que en la última semana de lo que fue el ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra, Mateo registra uno de los acontecimientos que sucedieron en el momento preciso, en el momento exacto. Le voy a explicar el por qué, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? La historia nos dice que nuestra independencia no iba a ser el 15 de septiembre, mucho menos el 16, ¿verdad? La historia dice que estaba programada, que tenía otra fecha. Nada más que se adelanta, la historia dice, ¿por qué? Porque los descubrieron, ¿sí? Porque los descubrieron y una señora que vivía en Querétaro, que tenía mucho billete, ¿sí? Les manda a decir con un criado, díganle que ya hemos sido descubiertos. Su esposo la encerró para que no dijera absolutamente nada, porque su esposo pues era el gobernador, ¿verdad?, del estado de Querétaro. Y entonces su esposa le dice a uno de sus mozos, ¿sabes qué? Lánzate como flecha. Digo, a lo mejor no utilizó ese dicho, ¿verdad? Pero pues yo estoy haciéndolo de acuerdo a nuestra actualidad, ¿verdad? Derecha la flecha, así. Y le dijo, lánzate ¿para dónde? Dolores Hidalgo. Ay, ¿ya vieron? ¿Para Dolores qué? Hidalgo. Y avísale que ya nos descubrieron. Entonces sale Hidalgo, ¿sí? Y toca las campanas y empieza a reunirse la gente un 15 de septiembre de 1820, ¿verdad? ¿Cuántos dicen sí es cierto? ¿Verdad? Los quería ver si estaban despiertos. Si usted ve que alguien se está dormido en esta mañana, dele un pellizco. Le doy permiso a que le dé un pellizco. Ahora, fíjese bien. Lo interesante de la Biblia es que cuando nosotros analizamos lo que sucede en la palabra del Señor, vemos una de los acontecimientos que hoy mucha gente desde hoy empieza a tomarlo en cuenta. Mucha gente dicen, es la semana para irnos a Veracruz, ¿verdad? A comer camarón fresco y toda la cosa, ¿verdad? Otros van para Acapulco, Cancún, según sus posibilidades. Pero la iglesia, ¿qué hace en estos días? ¿Qué hace en estos días? Ahora, es bíblico que nosotros vengamos en estos días a reunirnos. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Entonces, póngase de pie, por favor. Y dice Mateo, capítulo 21. Mateo, acuérdese que fue un discípulo directo de Jesús y que Mateo describe una de las cosas que él vivió y él vio. Y así como lo hizo Mateo. Ahora, recuerde que Mateo no es un ignorante. Mateo tiene estudios, ¿sí? Mateo es una persona que de matemáticas sabía a lo mejor hasta más que usted y yo. Entonces esta persona escribe, ¿sí?, lo que aconteció en ese momento. ¿Ya lo tienen ahí? Bueno, dice la palabra del Señor. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. ¿Cuántos discípulos envió? 2 discípulos. ¿Cuáles discípulos eran? Bueno, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos.
Y si alguien nos dijera algo, decid, ¿el Señor qué? ¿El Señor lo qué? ¿Qué necesita el Señor en ese momento? Una asna con su pollino, ¿ok? Y luego los enviará. Todo esto aconteció, escúchelo, versículo 4, por favor, subráyelo en su Biblia. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Zacarías. Ahí no dice que es Zacarías. Nada más póngale el nombre si quiere. Yo así le pongo en mi Biblia. Por el profeta Zacarías, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? ¿Quién es este? Fíjese bien, no todos lo conocían o lo veían de la misma manera que estas personas que iban detrás y delante lo estaban haciendo. Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, en el nombre bendito del Señor Jesucristo, venimos delante de ti, Señor, para que este día, Señor, seamos bendecidos con esta poderosa palabra. Nosotros tenemos un Rey de Reyes, un Señor de Señores. Nosotros hemos venido a exaltar, a glorificar, a adorar al que murió por nuestros pecados, al que se despojó de su reino. Pero un día de la forma más humilde que un rey pueda hacer, se sentó arriba de una asnita y él dejó que las cosas sucedieran como lo decía tu palabra, Señor. Se cumplió una de las profecías, Señor, que 400 años atrás el profeta Zacarías lo había dicho. Y cuando, Señor, la gente ve a un hombre sentado sobre un animalito muy noble, de carga, mucha gente no lo aceptó, pero mucha gente sí lo aceptó. Y hoy estamos aquí porque nosotros reconocemos que tú eres Dios, que tú eres el Rey de Reyes y que tú eres el Señor de Señores. Gracias, bendito Dios. Recibe la gloria, recibe la honra, la alabanza y la adoración en Cristo Jesús. Amén. Antes de que nos sentemos, yo le voy a pedir el mejor aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, porque para eso hemos venido y aquí estamos para eso. Y la gloria y la honra es para el Rey. Amén. Siéntese, mi hermano, en esta mañana. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, fue una persona, y a través de su personalidad hasta el día de hoy ha cambiado la vida de la humanidad. En la historia jamás ha existido alguien que tantito se le pueda comparar a él. Ni Moisés, que Dios le da las leyes, que Dios le da los mandamientos, que podemos hablar muchas cosas de Moisés acerca de cómo podía hablar cara a cara con Dios, cómo podía meterse al tabernáculo y la nube bajaba y se oían relámpagos, se oían muchas cosas. Es interesante cuando nosotros podemos vivir una experiencia del toque de Dios.
Cuando usted se siente tocado por Dios, suceden muchas cosas. Algunos lloramos, algunos nos sentimos alegres, algunos nos sentimos motivados, pero cuando Dios llega a la vida, algo sucede en la vida de la persona a la que Dios la toca. Por eso es muy interesante que nosotros cuando veamos y hablemos del Señor Jesucristo, no es ni Chucho, ni Chuchito, ¿verdad? Es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Y Moisés hizo muchas cosas que nosotros apenas yo creo que hemos hecho algunas cuantas. Pero ese Moisés algún día, cuando venían en el desierto, le hizo que Dios le prometiera algo. Fíjese bien, Moisés hizo que Dios le prometiera algo. Moisés ya estaban en el desierto y cuando el Señor le dice, mira, este pueblo es numeroso, este pueblo es grande, este pueblo necesita que tú lo lleves, que tú lo conduzcas, que tú les enseñes mis mandamientos que yo te ordeno. Y entonces en ese momento Moisés como que de repente dice, a ver, espérame tantito, tú dices que tú quieres que yo saque a este pueblo, que yo lo lleve a la tierra prometida. Tú dices, y así le hablaba a Moisés, que yo le enseñe tus estatutos, pero no me has dicho a mí cómo va a ser esto. Yo puedo enseñárselos, pero yo quiero que hagas algo. Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. ¿Para qué queremos ir a una tierra prometida si tú no vas conmigo? A lo que Dios le contestó y le dijo, que te caiga un rayo. ¿Así le dijo? Le dijo, mi presencia irá contigo y yo te voy a respaldar. Y mi ángel te dirá lo que tengas que decir. Imagínese nada más lo que Moisés pudo lograr estando en la presencia de Dios. ¿A cuánto no le gustaría que Dios le hablara audiblemente algún momento? ¿A alguien le gustaría que Dios le hablara audiblemente? Métase a la presencia de Dios. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Otro hombre de Dios, un día, ¿sí? De repente, un rey se casa con una sirofenicia, una mujer pagana, una mujer idólatra, una mujer que su ídolo, tenía dos ídolos. Uno era Baal y otra era la reina del cielo, Astaret. Y esta mujer había inclinado a toda la nación de Israel para que adorasen a estas dos deidades. Y dice la palabra del Señor que entonces Dios levanta a un hombre llamado Elías. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Y este hombre decía, lo que me gusta de Elías es que decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová. Dios, yo puedo estar en la presencia de Dios todo el tiempo. Y cuando este hombre podía vivir en la presencia de Dios, simple y sencillamente recibe las instrucciones de Dios y va delante de Acab y le dice, mira, por mi palabra no va a llover. No dice por la palabra de Dios. Si usted lo lee, no dice así. Dice, vive Jehová, que por mi palabra no va a llover 3 años y medio. Imagínense nada más lo interesante de entender lo que acabamos de escuchar. Que Dios te diga, mira, lo que tú quieras que se haga en la tierra se va a hacer. Muchos de aquí estarían ya planeando decirle, pues yo quiero unas vacaciones a New York City. Porque a veces así somos, ¿sí? Queremos que Dios nos dé cosas materiales, pero no queremos su presencia. No queremos que Dios en un momento dado esté en nuestra vida. Pero quien tiene a Dios lo tiene todo, mis hermanos. Logra todas las cosas quien tiene a Dios. Por eso cuando nosotros vemos este tipo de enseñanzas en la palabra del Señor, dice la palabra del Señor que Acab, después de este mandato, pasó el primer mes y no llovía. Segundo, no llovía. El tercero, el cuarto, quinto, y pasa el primer año y los cielos se habían cerrado. Ni una gotita tan siquiera de agua había caído en Israel. Porque por la palabra de un hombre, por estar en la presencia de Dios, Dios cerró los cielos.
¿A usted le gustaría que Dios le contestara todo lo que le pide? Pero a veces no le pide lo que Dios quiere. ¿Estamos aquí? Y por eso nosotros tenemos que entender que estar en la presencia de Dios es quererlo anhelar todos los días. No nada más los domingos, no nada más en Semana Santa. A Dios no se le adora nada más en la Semana Santa. No solamente se empieza a preparar uno, ¿sí? 40 días antes. Uno busca la presencia de Dios todos los días, todos los días. Y cuando uno se mete a la presencia de Dios, la presencia de Dios, lo que usted no ha podido lograr en años, Él lo puede apresurar. Es en serio, mi hermano. Se puede apresurar el proceso de su vida en la presencia de Dios. Porque mire, yo le quiero decir algo. A Dios el tiempo no es un límite. Para Dios no le puede usted decir, es que ya tiene un año lo que me prometiste y hasta el día de hoy no se ha cumplido. Y a veces Dios lo que le prometió hace 5 años lo puede hacer en cuestión de minutos, de horas, porque así es Dios, mi hermano. Así de capaz es Dios de hacer las cosas. Y después de 3 años y medio, Elías tuvo que haberse ido a Sarepta de Sidón, porque Acab ya había dicho que todo aquel que encontrara a Elías lo matara. Y entonces Dios le dice, vete primero al arroyo de Kerib, ahí te voy a mantener. Y cuando ya se seca el arroyo de Kerib, dice la palabra del Señor, ahora vete a Sarepta, porque yo ya he dado la orden de que te estén manteniendo. Se oye feo, pero así dijo el Señor. ¿No es cierto? ¿Verdad? Y un hombre que llegó a la casa de una viuda con su hijo fue una bendición, porque nunca se acabó ni la harina ni el aceite. Todo el tiempo en que un hombre de Dios llega a un lugar es bendición. Padre Santo. A ver, otra vez. Como que no escucharon. Lo voy a volver a decir. Todo tiempo, cuando un hombre de Dios llega a algún lugar, es de bendición. ¿Usted es un hombre de Dios? ¿Una mujer de Dios? A donde quiera que vaya va a ser de bendición. Eso dice la palabra de Dios. Amén. Cuando regresa Elías, que Dios le dice, ahora preséntate delante de Acab, porque es el tiempo que se cumple esta palabra. Dice la palabra del Señor que entonces Elías le dice, vamos a hacer algo. Mire, por eso es bien importante conocer al Dios que hemos venido a adorar. Si Baal es Dios, que lo demuestre hoy. Pero si Jehová es Dios, Él lo va a demostrar. ¿Qué le parece si nos reunimos allá arriba del monte, ¿sí?, del Carmelo, y estando allá arriba, el Dios que haga llover hoy, Él es grande, Él es maravilloso, Él es real, Él es verdadero. Ahora, yo le pregunto en esta mañana, ¿qué clase de Dios tiene usted? ¿Uno de mentiritas? A lo mejor es tan chiquito que por eso lo trae colgado, lo trae en una cartera, ¿verdad? Pero cuando uno tiene a un Dios grande, mi hermano, mi hermana, el Dios que este lugar no lo puede contener, su presencia siempre va a estar con nosotros y va a estar caminando en nuestra vida. Y dice la palabra del Señor que entonces los profetas de Baal, 450 locos, gente zafada del cerebro, levantó un altar a Baal, y dice la palabra del Señor que se pasaron horas gritándole, se empezaron a cortar para ver si Baal se decía, ay, pobrecito, ya no lo hagan, por favor, me da lástima, me duele el corazón de que ustedes se estén cortando. Pensaron que con eso le iban a hacer que Baal hiciera descender fuego del cielo. Y dice la palabra del Señor que cuando llegó el turno de Elías, Elías no solamente pidió que se pusieran las piedras, que se cortara el becerro, dijo, aparte de esto, póngale semillas. A ver,
vamos a traer una ofrenda de semillas. Oiga, a lo mejor estaba más loco Elías que los profetas de Baal, porque en ese tiempo había escasez, ¿sí o no? Pero este hombre pide semillas que le pongan también al altar. ¿Y qué era el problema? ¿Por qué era lo que querían matar a Elías? Porque no había ¿qué? Agua. Y cuando no hay agua la cuidamos, ¿cierto o no es cierto? Hacemos que, mire, cuando nos avisan, no va a haber agua en 2 semanas, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Qué felicidad! Nos vamos a bañar. Al segundo día ya nadie se aguanta. ¿No es cierto? ¿Verdad? Y entonces empezamos hasta a bañarnos a jicarazos. ¿Cierto o no es cierto? Porque el agua es valiosa. Ahora sí, imagínense, 3 años y medio. Y llega un hombre que le dice, traigan 12 tinajas de agua y tírenla. En ese tiempo, en ese momento yo creo que algunos hubieran agarrado unas piedras y ¿qué hubieran hecho? Sí. Oye, no la tiren, mejor me la llevo a mi casa. Pero cuando Dios te va a respaldar, Dios te respalda y te responde, mi hermano. Dios te va a responder. Pero estamos en la presencia de Dios. ¿No es cierto? Y cuando terminó de cortar Elías el becerro, puso las semillas y le echaron agua. Imagínense la leña mojada. Leña mojada, empapada. Elías sabía qué clase de Dios iba a hacer descender fuego del cielo. Y dice la palabra del Señor que entonces Elías le dijo, Señor, tú eres el Padre, tú eres el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros estamos hoy reunidos aquí porque tú eres Dios en los cielos. Y dice la palabra del Señor que cuando Elías acabó de orar, el fuego cayó del cielo y consumió todo el holocausto, secó el agua que estaba alrededor y las piedras se pegaron. ¿No es grande Dios? ¿No es grande Dios, mi hermano? ¿A quién le gustaría hacer descender fuego del cielo? ¿Para qué lo quiere hacer descender? Para que cuando se le atraviesen los carros, ya en lugar de decir una grosería a usted, mejor le hace descender fuego del cielo. No, mi hermano. Por eso no lo va a hacer usted. Dios es grande. ¿Estamos aquí? Ahora, ¿Elías logró grandes cosas, sí o no? ¿Moisés logró grandes cosas, sí o no? Pero hay uno más grande que ellos. Se llama Cristo. Se llama Jesús de Nazaret. Y hoy hemos venido a adorarlo. Hoy hemos venido a exaltarlo. Y cuando nosotros venimos con el propósito correcto, mis hermanos, no necesitamos de una Semana Santa. Necesitamos todos los 365 días del año para que su presencia vaya con nosotros, viva en nosotros. No tenemos que en un momento dado sentir como que es una semana especial. A Él lo honramos porque Él se merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda nuestra adoración. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Déselo con ganas en esta mañana. Bendito sea el Señor. Aleluya. Emociónese. Bueno, vamos a ver rápidamente. Mateo escribe acerca de cómo el Señor Jesucristo cumplía una de las profecías que se encuentran en Zacarías, mis hermanos. Zacarías capítulo 9. Zacarías es un libro tan interesante, mi hermano, que cuando nosotros lo vemos en su palabra, en la palabra del Señor, vamos a analizar a un profeta que hace lo siguiente, mi hermano. Zacarías
viene de una deportación. ¿Viene de una qué? Deportación. Él vive en Judea. Él está en medio de la tribu de Judá. No está en Israel. Ya aquello había una división. El pueblo de Israel ya se había ido por muchas partes del mundo. Solamente los que habían quedado ahora se les conocía como samaritanos. ¿Cómo se les conocía? ¿Cómo se les conocía? Samaritanos. Se habían juntado con los sidonios y habían una mezcla. Por eso es que los judíos no los aceptaban, porque no eran ya puros según ellos. ¿Sí? Pero cuando aparece el profeta Zacarías, entonces llegan a un lugar donde los muros están tirados, donde el templo que un día fue la gloria de Dios y que venían a visitarlo de muchos lugares, ahora está en ruinas. Y se levanta un gobernador. ¿Un qué? Un gobernador que se llama Zorobabel. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este gobernador? Zorobabel, un judío llamado Zorobabel. Y el sumo sacerdote, ¿sí?, que en ese tiempo no tenían tanto cuidado porque no había templo, se llamaba Josué. ¿Cómo se llamaba? No es el Josué que metió al pueblo de Israel a la tierra prometida. Es el sumo sacerdote de ese tiempo. Y entonces, cuando llega el profeta Zacarías, Dios le empieza a dar a través del profeta Zacarías instrucciones. Y en el capítulo 3 de Zacarías encontramos una de las cosas de las que Dios le dice a Zorobabel. Le dice: dile a Zorobabel que así dice el Señor, que cobre fuerzas, que se anime, porque yo voy a hacer que las cosas sucedan. Y él va a poner la primer piedra junto con Josué, aunque Josué se siente que no vale nada, aunque Josué cree que él está inmundo, delante de mí es un carbón encendido. Y dile a Josué que se levante, porque yo he purificado sus labios. Entonces, estos dos personajes, bueno, aparte de Zacarías, se levantan para la construcción del nuevo templo de Jerusalén. ¿El nuevo qué? Templo de Jerusalén. Y entonces dice la palabra del Señor que empieza a suceder así, y Dios empieza a mover alrededor de ellos a gente que les empiece a dar para que se construya el templo. Cuando se construye el templo, ya después usted lo analiza junto con el libro de Nehemías y de Esdras. Cuando se construye el templo, los que habían quedado, que vieron el antiguo templo, que tenían más o menos entre 20, 15 años, todavía a lo mejor 25 años, dice la palabra del Señor que ahora que ya tenían cerca de 80 y tantos años o 90 años y vieron ese templo, empezaron a llorar, porque no se parecía en nada al templo que había levantado Salomón. Y el Señor entonces, a través de Zacarías, otra vez el Señor les dice: miren, este templo que ustedes han visto hoy, aparentemente delante de ustedes es poca cosa, pero si un día mi gloria estuvo ahí, la gloria postrera ahora será mayor que la primera. Lo que Dios le estaba diciendo: no es el templo lo que me atrae, son ustedes los que me atraen. Hoy no lo entendió usted. No es un templo, es cada uno de nosotros quien atrae la presencia de Dios. Usted es un imán que puede hacer que la presencia de Dios sea atraída hacia su vida. Entonces Dios después le da una profecía y le dice a este pueblo: ustedes van a ver algo que va a suceder. A lo mejor no en este tiempo, pero cuando vean esta profecía, ustedes se van a dar cuenta qué clase de personas va a estar en medio de ustedes. Zacarías capítulo 9, por favor. Zacarías 9. ¿Ya lo tienen ahí? Ahora dice la palabra del Señor:
Alégrate mucho, hija de Sión. Versículo 9. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Sí? Ok. Alégrate mucho, hija de qué. Da voces de qué. De júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti. Escuche, 400 años antes de Cristo se empieza a dar una profecía que tiene que tener una característica. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de ¿qué dice? Hijo de asna. ¿Hijo de qué? De asna. Ok. En Jerusalén, en estos días que también se celebra la Pascua, es muy diferente a la de nosotros. Ellos no pueden hacer hoy sacrificios del corderito. ¿Se acuerda cómo era la Pascua? ¿Sí? Salen del pueblo de Egipto, salen de ser esclavos, y Dios les ordena que tomen un corderito. ¿De cuántos años? ¿De cuántos años? Los vamos a tener que llevar al kinder de 1 año. ¿Sin qué? Sin mancha. No tenía que ser cojito, no tenía que tener el ojo tuerto, porque a Dios hay que darle lo mejor. Gloria a Dios. A Dios hay que darle lo mejor. Mi tiempo, el mejor tiempo que tengo, ¿es para quién? Es para Dios. Amén. Lo que yo le quiera dar a Dios, se lo tengo que dar lo mejor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjese bien. El pueblo de Israel después viene una tradición de la Pascua de matar un cordero. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Estamos aquí? Ok. Entonces, ¿qué sucede? Hasta el tiempo de Cristo se seguía matando un cordero. ¿Hasta el tiempo de quién? De Cristo. Durante el cautiverio en Babilonia no lo pudieron hacer. Después lo vuelven a retomar, ¿sí? Y dice la palabra del Señor que entonces ellos hacían simbólicamente y se ponían en las calles a cantar un cántico. Baruch haba Bashem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey de Israel. Cada cuando lo tenían que hacer, una vez al año, mi hermano, durante el tiempo antes de que se llegara la Pascua. Pero en ese momento, nadie, absolutamente nadie, se había cumplido esta profecía. En absolutamente nadie, mi hermano. La gente se paraba, ¿sí?, en la calle principal, la que daba hacia el templo, en ese tiempo ya el templo de Herodes, y entonces gritaban, Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y como no pasaba nadie, se iban al templo a adorar, a hacer lo que tenían como costumbre. Pero según lo que dice Mateo, lo que acabamos de leer, es que ese día, ¿sí?, no fue que Jesús haya llegado un día antes y le dijo, mira, ya está una asnita y su pollino, lo voy a amarrar al propósito allá para que mañana le diga a mis discípulos que pasen por él y me lo traigan. No es así, mi hermano. No es así. ¿Por qué? ¿Puede usted pensar eso, mi hermano? A lo mejor dice, ¿quién sabe, pastor? A lo mejor sí sucedió así. Pero que en un momento dado la gente pudiera entrar a ver a un carpintero montado en una asnita y gritar esto, estaba condenada a muerte. Porque estaban poniendo en el lugar del rey de reyes, a alguien que a lo mejor no era profeta. Por eso los detalles aquí en la Biblia, cuando la demás gente dicen, ¿quién es ese? ¿Quién es ese?
los que venían gritando dijeron, es Jesús el profeta. ¿Es Jesús el qué? El profeta. Ahora, fíjese bien. Esa asnita y su hijo, el pollino, ¿tenían dueños? Sí. Aquí Mateo no nos dice qué pasa. Pero Marcos sí nos dice que les dijeron a los discípulos, ¡hey! ¿A dónde lo llevas? Oye, si yo estoy viendo que están agarrando algo de mi propiedad, ¿qué voy a hacer? ¿Hablarle luego qué? ¿Sí me está entendiendo? Pero desde un momento dado, cuando una persona conoce lo que Dios va a poner en su corazón, las cosas se dan por sí solas. Usted no tiene que mover algo que en un momento dado no esté a su alcance. Escuche lo que le voy a decir. Toda profecía se provoca, pero también toda profecía está condicionada. Apúntelo, por favor. Toda profecía se provoca, pero también toda profecía está condicionada, mi hermano. ¿Sí? Y le voy a dar un ejemplo para que usted lo entienda mejor. Cuando David tenía 16 años y lo ve entrar Samuel, porque sus demás hermanos ya les había pasado todo su papá. Y pensaba su papá que Abinadab iba a ser el rey de Israel. ¿Por qué? Porque era alto, era fuerte y aparte de eso estaba en el ejército, estaba capacitado. Y dice la palabra del Señor que cuando entra, Samuel dice, este es el ungido de Jehová. No, pinta para ser rey. Y Dios le dice, a ver, espérate Samuelito. A lo mejor está tipo el cuate. Para ti está guapo, pero para mí está feo. Este no es. Y del segundo al tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Y entonces Samuel le dice, creo que me equivoqué. ¿No tienes otro hijo? A lo que contesta Isaí le dice, sí, el que cuida las ovejas, el que sus hermanos no lo quieren, el que no lo podemos tener aquí. Y Samuel le dice, pues manda por él, porque no nos sentaremos a comer hasta que él venga. Y dice la palabra del Señor que cuando lo vio Samuel entrar, supo que él era. Y agarró todo su cuerno de aceite, todo el cuerno, todo, mi hermano, y se lo echó en su cabeza. David pudo haber dicho, ¿qué soy ahora delante de mis hermanos que no me quieren? ¿Sí me está entendiendo? Uy, no saben. Mira, el Abinadab me las debe. Me hizo esto, me jaló las greñas, ¿sí? Me quitó mis dulces. Yo tengo un video de unos hermanos, ¿sí? Que el mayor agarra al menor y le quita su palita y le da el palo que ya se acabó Porque a veces son encajosos los mayores. Ahora, escúchame bien. Samuel ya había hecho su parte en David. Ya lo había ungido como rey. ¿No es cierto? Samuel no iba a hacer que David fuera y le dijera a Saúl, mira, aquí te presento al nuevo rey, hazte a un lado. ¿O sí? No. Sin embargo, David ya sabía que Dios lo había ungido como rey. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? A lo que en un momento dado, ¿sí? Yo me imagino que cuando su papá le dijo, mira, sí, yo entiendo que Samuel ya te ungió como rey, pero, mijito, usted tiene ovejitas que cuidar todavía, váyase a cuidar sus ovejas, ándele. Oye, papá, pero ya Samuel me dijo que yo soy el próximo rey. Sí, no te emociones. Regrésate a cuidar tus, ¿qué? Tus ovejas. A ver, muchachos, ¿cuántos de ustedes hubieran dicho, Nel, jefe?
Yo soy el rey y ahora hasta tú me vas a tener que, ¿qué? Cuernos, ¿qué? Eso quisieran muchos de ustedes. David se regresó a cuidar ovejitas. Por eso le dije, la profecía se provoca, pero también la profecía está condicionada. Y Dios estaba viendo el corazón de David, porque encontré en este muchacho uno como mi corazón, conforme a mi corazón. Sabe obedecer. Y me imagino ya estando David decir, a ver cómo se tomará el cetro, a ver cómo se saludará. No sabía nada de ser rey, ¿o sí? No sabía. Es más, ¿ya existía un rey o no? ¿Ya tenía hijos que iban a ser los próximos reyes, sí o no? ¿Ya tenía princesitas, sí o no? Sí. Pasa unos 3 meses y se van a la guerra otra vez sus hermanos. Pero ya para ese tiempo Saúl ya estaba medio chiflado de la cabeza, Ya se le había metido un chamuco a Saúl. ¿Y qué sucedía? Agarraba cualquier cosa y se los aventaba a los criados. Y dice la palabra del Señor que lo atormentaba el espíritu. Y entonces uno de los hermanos de David le dice, yo conozco a un muchacho que tiene la unción de Dios, que cuando toca, algo pasa. La atmósfera se vuelve otra cosa. Y dice que cuando se lo traen a David, a Saúl, y el espíritu malo venía sobre Saúl y tocaba a David, se calmaba. Porque quien tiene la unción provoca que la gloria de Dios baje. ¿Ya lo está entendiendo? Tú puedes provocar que la gloria de Dios baje. Tú lo puedes hacer, mi hermano. Y cuando se van todos otra vez a pelear contra los filisteos y los empiezan a amenazar, David se regresa otra vez a cuidar a sus ovejas. Y dice la palabra del Señor que entonces ya había pasado un mes y el papá no sabía nada de la guerra. Le dice, a ver David, ven. Aquí hay unos quesos, aquí hay unos panes, estos son para el rey, estos son para tus hermanos. Y para saber que tus hermanos están bien, tráeme algo de tus hermanos. No lo sé. A lo mejor el callo que se quitó el otro día, los pelos que le arrancó el Goliat. Pero tráeme algo de tus hermanos para saber que están vivos. Todavía su papá David, ¿cómo lo veía? Como rey. Pero David ya sabía dentro de sí que él era el próximo rey. Y nada más él quería provocarlo, que lo que Dios le había profetizado se cumpliese, mi hermano. Él tenía que obedecer. ¿Cómo se ve que obedeces a Dios? Cuando obedeces a tus padres. Digan amén, muchachos. ¿De verdad? Oye, pa, yo soy el próximo rey. ¿Cómo me ves todavía como mandadero? Llévale quesos a tus hermanos, llévale pan a tus hermanos. ¿En serio, pa, no te diste cuenta de lo que sucedió el otro día? Miren, hay chavos que acaban de entrar a la facultad y el papá de repente dice algo mal y empiezan, así no se dice, ¿eh? Ya los humos los tienen hasta humildad, muchachos, humildad. La humildad a David lo hizo llegar al palacio de Saúl. David era muy humilde, muy despreciado por su familia, pero muy humilde. Y cuando llega al campo de batalla, él ve una oportunidad que puede provocar que esa profecía se cumpla en su vida. Y cuando le dicen,
40, ya llevaban 39 días atrás que los israelitas habían estado escuchando una amenaza. Y David nada más lo escuchó una sola vez la amenaza. Y ese día le cambió todo lo que Dios le había prometido a David. En ese día se lo empezó a cumplir Dios. Porque él provocó, ¿qué cosa? La profecía. Y aunque estaba condicionada, él se sujetó. ¿Sí lo entendiste en esta tarde? Mata a Goliat y ahora se convierte, después de que mató a Goliat, en el yerno del rey. Y llegó un salvaje David al palacio, calloso, oliendo a oveja. Y la noviecita toda una princesita perfumada. Mical le empieza a enseñar a el próximo rey cómo tiene que sentarse delante de los príncipes, cómo tiene que hablar. ¿Sí lo estamos entendiendo, mis hermanos? ¿Se cumplió la palabra de Dios en la vida de David? Sí, mi hermano. Humildad, obediencia, hizo que Dios esa profecía la cumpliese en David. Y ahora que nos vamos a nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor que el Padre decía del Señor Jesucristo: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado, quien me llena de complacencia. No, hombre, cada vez que lo veo hacer algo, me gozo. Sabe obedecer. ¿Cómo lo podemos ver? Jesús decía algo en Juan. Por eso cuando ustedes lean las escrituras, léala con cuidado. Lo que veo hacer a mi Padre, eso también yo lo hago. Lo que yo veo hacer a mi Padre. Oye, pero estás en la tierra. ¿Sí lo estás entendiendo? Lo que yo veo hacer a mi Padre, eso es lo que ¿qué? ¿Usted se ha preguntado por qué todas las mañanas el Señor subía a orar? ¿Qué sucedía en ese lugar? ¿Sabe qué sucedía? Todos los días pasaba lo mismo que sucedió el día que subió con Andrés, con Juan y con Pedro, y que se apareció Elías. ¿Y quién más? Y Moisés. ¿Qué habría Jesús? La presencia del Padre estaba ahí. Él entraba, él sabía que el Padre le hablaba. Él se movía. Por eso dice, uno mayor que Moisés está aquí. Porque Moisés se lo pidió al Señor. Porque Moisés en un momento dado lo buscó. Pero Jesús todos los días, mi hermano, lo podía hacer. Todos los días estar en la presencia de Dios. Y usted lo puede lograr también. La presencia de Dios no está prohibida para nadie. La presencia de Dios es para el que la quiere, pero la busca de día y de noche, mi hermano. Y ese día, mi hermano, la profecía de Zacarías 9:9 se cumplió, porque Jesús también hizo lo mismo que David. Vayan a la aldea que está enfrente y van a encontrar una asnita con su pollino y tráiganmelo. Y si alguien les dice que es para quién es, díganselo: el Señor la necesita. Y según Marcos sí sucedió eso. Y dice la palabra del Señor que entonces la persona le dijo: está bien, llévenselo. Ahora, fíjese bien, vamos a ver cronológicamente. ¿Qué quiero decir cronológicamente? ¿Sí? Imagínense que los discípulos en ese momento ya llegan, ven a la asnita y todo eso, y el hombre se le pone al brinco y le dijo: no, ¿cómo crees? No te lo vas a llevar. No, ¿qué te pasa? Oye, pero es que lo necesita. No, es que... Y empiezan a dar argumentos, y después de una hora
Este hombre, el dueño de la asnita, le dice, está bien, váyanse. Pero ¿qué sucedió en ese tiempo, de esa hora? Que los que iban a estar formados para que gritaran, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ya lo habían hecho. Porque les dije, era una costumbre que se hacía cada año antes de que llegara la Pascua, mi hermano. ¿Sí lo está entendiendo? ¿Sí? Pero cronológicamente, el Señor Jesucristo, que conoce todo el tiempo y que sabe cómo va a suceder, en ese momento, que fueran los discípulos por la asnita, por el pollino, y después se lo trajesen a Jesús, se subiese Jesús a la asnita y empezara a entrar a Jerusalén sentado en esta asnita, entonces en ese momento se cumpliese el grito, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dicen que la probabilidad de que esta profecía se cumpliese era 1 en 1,000,000. ¿Lo entendió? 1 en 1,000,000. Que se cumpliese así la profecía. ¿Quién estaba entrando a Jerusalén? Si para muchos todavía no era conocido. ¿Quién estaba entrando en ese momento sentado en un pollino, como lo había profetizado Zacarías? Porque le dice Zacarías, díganle a la hija de Sión, tu rey viene sentado, tu rey viene en humilde, tu rey viene así de esa forma. Y Jesús lo hizo. Ahora yo le hago una pregunta en esta tarde, mi hermano. ¿Por qué nosotros entonces no lo reconocemos como el Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque al rey se le obedece. Nadie dijo amén. Al rey se le da la honra. Al rey se le da la gloria. Y si Jesús es quien decimos que es, entonces nosotros, ¿dónde lo podemos ver y cómo se tiene que hacer? Quiero que vayamos viendo algo, mis hermanos, que para mí fue uno de los textos que me ha gustado mucho. Y lo voy a dar nada más la última, de Juan, capítulo 12. Juan capítulo 12. Vamos a leer nada más cómo lo describe Juan. Y después nos vamos a Salmos capítulo 24. ¿Ya tienen ahí? Dice la palabra del Señor. Ponga atención en esta lectura. Porque cronológicamente Juan es el único que le escribe así. 6 días antes de la Pascua. ¿Cuántos días? 6 días antes de la Pascua. Vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado ¿de qué? Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Jesús es invitado a una cena especial para él. ¿Se dio cuenta? ¿Cuántos días antes de morir? ¿Se da cuenta de todo esto, mi hermano? Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor ¿de qué? Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala,
para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre, ¿qué dice? Me tendréis. Ahora ponga atención en el versículo 12, por favor. Dice la palabra del Señor: el siguiente día, así dice, grandes multitudes habían venido a la fiesta. Al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera, y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey que de qué. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí que tu rey viene montado sobre un pollino. ¿De qué? Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas, estaban escritas acerca de él y de que se las habían, ¿qué? Hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también habían venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va ¿qué? Tras él. Amén. Ahora, Salmo 24, para ir terminando. Salmo 24. Ok. Hace algunos años, este salmo, Dios me hablaba mucho acerca de la bendición que tiene el mundo de tener a Dios. De cómo en un momento dado, cuando nosotros podemos ver a tanta gente incrédula. Salmo 24:1, pónganlo, muchachos. Podemos ver a tanta gente que se ha querido levantar en contra de lo que dice la palabra del Señor. Una de las cosas que nosotros podemos ver en el Salmo 24 es que no solamente habla del Rey de Gloria. El Salmo 24 también habla de nosotros. Y dice la palabra del Señor que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo. ¿Y qué dice? ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? De usted y de mí. Ahora haga lo propio. ¿De quién está hablando? De mí. Versículo 2, y nos vamos a ir hasta el final. Dice: porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién? Escuche esto, es una pregunta. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El salmista hace referencia a lo que hacía Moisés y que el pueblo no podía subir al monte, porque si traspasaban el cordón, cualquiera que lo traspasara, dice la palabra del Señor, que caía muerto en los pies del monte. Entonces David hace una pregunta aquí: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Recuerde que ya no subían al monte. Dios le habló a Moisés en el monte, pero después de que le da instrucciones y hacen el tabernáculo, Moisés ya no necesita subir más al monte. Se mete al tabernáculo a buscar la presencia ¿de quién? De Dios. Y parece que entonces en un momento dado dice uno: ¿cómo va a ser posible esto? Pero fíjese lo que dice después en el versículo 4: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con qué. ¿De quién estará hablando? De nosotros, de la iglesia que está justificada con la sangre del Cordero.
Versículo 5. Él recibirá bendición de qué? Y justicia del Dios de salvación. Pero ahí viene algo bien poderoso, mi hermano. Póngale atención, dice la palabra del Señor. Tal es la generación de los que le buscan. Tal es la generación de los que ¿qué? Vienen cada domingo. Dice Elías: vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Cuál era el secreto de Elías? Él buscaba la bendición del Señor. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. 7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Nosotros también podemos ser puertas para el Señor. Puertas. Tu vida, tú eres el único que sabes a quién le permites entrar. Vienes con problemas porque lo has permitido. Porque todos podemos tener problemas. Pero cuando se los depositamos en las manos del Señor, hay solución. Por más difíciles que parezcan. Pero si entra el Rey de gloria, si entra el Rey de gloria, si entra el que se montó en un burrito, el Rey de la gloria, ¿qué dice? Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará ¿quién? Versículo 8. ¿Quién es este Rey de la gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. 9. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey de la gloria. No tenemos por qué venir una vez al año o estar 40 días. Cada viernes no puedas comer carne porque te vas a contaminar. No. El Rey de la gloria está aquí. Su nombre es Cristo. Hoy nosotros somos esas puertas que podemos dejar quien entra. Y si Él está sentado en el trono de tu corazón, mi hermano, yo quiero decirte algo. Hoy está celebrando todos los días su presencia. ¿Es importante que nosotros recordemos esto? Claro que sí. Claro que sí. Por eso el jueves vamos a estar aquí a las 2 de la tarde. Porque el Rey de gloria es digno de ser alabado. No venimos nada más porque queremos celebrar la cena del Señor. Eso es parte de. Pero venimos con el propósito de saber que Él un día se montó arriba de un animal bien humilde. Otro rey pudo haber dicho: no, ya a mí tráiganme un pura sangre. Hoy en la actualidad dirían algunos: no, yo quiero una limusina. Pero para que lo entienda, Él dijo: yo me voy en un bochito. Para que lo entienda, dijo. Y el Rey de gloria, hoy nos perdonó todos nuestros pecados. Nos dio entrada hasta el trono de la gracia. Nos lavó, nos ama con amor eterno. Nos ha dado muchas oportunidades. No es casualidad. Hoy estamos aquí porque Él es el Rey de la gloria. Póngase de pie en esta tarde. Y yo quiero que en esta tarde le cantemos al Rey de la gloria. Estamos en una fiesta en esta tarde y creemos que Él se mueve en medio de nosotros, en medio de la alabanza de su pueblo. Sabemos por qué hemos venido aquí.
Hoy no empezamos la Semana Santa. Para nosotros ya empezó nuestra adoración desde el momento en que fuimos comprados, en que fuimos lavados, en que fuimos santificados. Para nosotros nuestra Semana Santa es todos los días, mi hermano. Él es el Rey de la Gloria. Y yo quiero terminar con esto, mi hermano, de una forma que usted lo tome muy sencillo, muy humilde. Y si hoy necesitase el Señor Jesucristo un pollino, yo podría decirle: aquí estoy, Señor. Si quieres que yo vaya, que yo lleve tu gloria, tu presencia, Señor, aquí está mi vida. Si buscas a alguien para que te lleve, Señor, heme aquí. Envíame a mí, Señor. Él es el Rey de la Gloria, mi hermano. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Jehová, el que todo lo puede. Jehová, el poderoso en batalla. Él es la generación de tales lo que le buscan, que los va a bendecir todos los días de tu vida. Y tus hijos, y tus nietos, y tus bisnietos, el Señor no viene. Y si todavía no vienes, tus tataranietos van a ser bendecidos por el Rey de la Gloria. Así que en esta tarde, mi hermano, vamos a celebrar. Dele el mejor aplauso, dele el mejor aplauso al Rey de la Gloria, al Rey de los cielos. Vamos a celebrar.